Hola hermanitos, bendiciones para todos. Reflexionemos un poco en la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué nosotros los católicos oramos por los muertos o rezamos por ellos? Vamos a ver si esto es algo bueno que nos dice la Sagrada Escritura. En 2 de Macabeos, capítulo 12, del 38, por ahí al 40, al 45. Vamos a escuchar qué dice. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a luz las acciones más secretas. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Palabra de Dios. A ver, hermanos, aquí encontramos nosotros a este personaje llamado Judas, que había perdido de su ejército algunos soldados. Habían muerto en la batalla, y cuando van a recogerlos para sepultarlos, encuentran objetos como amuletos que estaban prohibidos por la ley de Moisés para los judíos. Y nos dice aquí que al darse cuenta de esto comprendieron por qué habían muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Dice que se puso a rezar por ellos. Invitó a todos los demás soldados a rezar, a pedirle a Dios para que les perdonara sus pecados a esos muertos que habían muerto en ese pecado de superstición, porque ellos confiaban en esos ídolos que llevaban escondidos bajo sus túnicas. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo ya en ese tiempo estos hombres de fe ya en su conciencia tenían esta inquietud, sabían que era bueno orar por los muertos, rezar por los muertos. Y dice que Judas reunió dinero para mandarlos al templo como ofrenda para que pidieran por los muertos también, así como lo hacemos nosotros en la Iglesia Católica. Ofrecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo también para que el Señor les perdone los pecados a todos los difuntos. Entonces, mis hermanos, esto, dice, es una inquietud santa y de acuerdo con la fe. Dice aquí que Judas
efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, dice, inspirados por la creencia de la resurrección. Entonces esto está muy bien. Y luego dice, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que orar por los muertos, ofrecer sacrificio por los muertos, dice la palabra del Señor, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es una inquietud santa y de acuerdo con la fe. ¿Se dan cuenta? Que esto de orar, de rezar por los difuntos, por los muertos, es una inquietud santa y es de acuerdo con la fe que se nos ha revelado de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios. Entonces, aquellos que están en contra de esta práctica de orar por los muertos, ¿a quién le están creyendo? ¿Se dan cuenta? Es una inquietud santa y de acuerdo con la fe, rezar por los muertos. Y por eso dice, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí tenemos nosotros la doctrina de la Iglesia católica y apostólica que nosotros profesamos, y por eso nosotros rezamos por los muertos, porque es una inquietud santa y de acuerdo con la fe verdadera.